que partiendo de la premisa de que yo voy a probar son los hechos, más no el derecho, vamos a colocar un ejemplo. Demandan la resolución de un contrato de arrendamiento. Yo demando al inquilino porque el inquilino incumplió una de las cláusulas contractuales. Y lo fundamento en el hecho, yo demando la resolución del contrato porque el inquilino nunca pintó el inmueble y tenía la obligación de pintarlo. Al momento en que se produce la contestación de la demanda, el demandado llega y dice, sí, efectivamente, yo convengo en que yo nunca pinté el inmueble y alego que nunca contractualmente estaba obligado a pintarlo, es decir, el contrato por ningún lado establecía la obligación de que yo tenía que pintar el inmueble. Fíjense lo siguiente, estoy conviniendo en los hechos, efectivamente tú me demandaste la resolución del contrato y yo convengo en que no pinté el inmueble. Efectivamente yo no lo pinté, pero no lo pinté porque contractualmente yo no estaba obligado a pintar el inmueble. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Los hechos, que es lo que yo voy a probar dentro del proceso, efectivamente yo no lo hice. Pero usted, juez, interprete el derecho. Interprete si efectivamente el contrato me obligaba o no me obligaba a pintarlo el inmueble. La pintada del inmueble que nace de la obligación que supuestamente está establecida en un contrato, tiene que interpretarla el juez. El hecho yo lo estoy conviniendo, yo no lo pinté. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que es importante que ese ordinal segundo esté claro. Si las partes convienen en el hecho y contradicen el derecho, entonces no hace falta la apertura del laxo probatorio, porque vuelvo y repito, y es la base para poder entender este artículo. Los hechos es lo que se prueba dentro del proceso, no la aplicación del derecho. Vamos al ordinal tercero, que tiene diferentes supuestos. Cuidado con este ordinal. Dice, cuando las partes de común acuerdo en ello, o bien cada una por separado, pide que el asunto se decida como de mero derecho. Ese es el primer supuesto. ¿Qué nos dice? Nosotros vamos ante el juez, ambas partes del proceso, partiendo del hecho que las partes son las dueñas del proceso, y le dicen al juez, ciudadano juez, nosotros queremos que usted decida conforme a derecho, aplique el derecho, el mero derecho, no nos abra el laxo a prueba. Nosotros queremos que con lo que ya está dentro del proceso usted decida. Con lo que yo acompañé, junto con el nivel de la demanda y junto con la contestación, usted decida, no apertura, prueba. Ya sea de manera conjunta o de manera separada. En ese caso, por supuesto, no hay lugar a la apertura del laxo probatorio. Siguiente supuesto del ordinal tercero 389. O solo con los elementos de prueba que obren ya en autos. ¿Cuáles son esos elementos de pruebas que ya obran en autos o que ya se encuentran en autos? Los que yo tuve que acompañar como obligación procesal al momento de interponer mi demanda de conformidad con lo que establece el 340 ordinal 6, o los que acompañé al momento de contestar. Ciudadano juez, primer supuesto, ambas partes solicitan que no aperture a prueba. Decida con lo que está en el expediente. Eso es el primero. Segundo supuesto, decida ciudadano juez únicamente con los elementos que obren en los autos, es decir, los que se encuentran ya en el expediente, que son los que acompañé junto con el nivel de la demanda o junto con la contestación. Tercer supuesto del artículo 389 ordinal tercero, o con los instrumentos que se presentaren hasta informes. Más adelante nosotros vamos a ver lo que es la prueba instrumental. La prueba instrumental principalmente se encuentra fundamentada en todos aquellos tipos de elementos de prueba que nacen de instrumentos, llámense mecánicos. Por ejemplo, antiguamente era una máquina de escribir, ahorita es una computadora, mensaje de texto, son instrumentos que para que nazcan probatorios como tal, tienen que emanar de una máquina.
para que me lo puedan entender un poquito con un lenguaje más lacónico y no técnico jurídico. Dentro de esta prueba instrumental vamos a conseguir la prueba documental, que como lo veremos más adelante, la prueba documental se encuentra dividida en documentos públicos, documentos administrativos, documentos públicos administrativos. Aquí está basado ese tercer supuesto del 389. Todas las pruebas que yo tengo que aportar al proceso, yo tengo que aportarlas justamente en la etapa de promoción de pruebas, 15 días para promover, a excepción de aquellas pruebas que tengo que acompañar junto con el libelo de la demanda. Fuera de estas pruebas, con dos honrosas excepciones, yo no puedo aportar más ninguna prueba al proceso. En el caso de los documentos públicos, porque merecen fe pública, porque el Estado garantiza la fidelidad de esos instrumentos, la ley me permite que yo acompañe esos documentos hasta la etapa de informes aquí o inclusive en segunda instancia. ¿Qué es lo que ha querido establecer nuestro legislador o qué es lo que yo podría interpretar de la intención que tuvo nuestro legislador? Si se trata de documentos públicos que yo los puedo acompañar en cualquier etapa del proceso, inclusive en segunda instancia, no se justifica que se aperture un lapso probatorio de 15, 3 y 30 días porque es innecesario, es sencillamente perder tiempo al tratarse de una prueba que yo puedo llevar al proceso en cualquier momento. Entonces fíjense los tres supuestos que nos da el artículo 389 en su ordinal tercero. Primero, ambas partes, ya sea conjunto o separadamente, le dicen al juez, decida conforme a derecho. Segundo supuesto, decida única y exclusivamente con los elementos que ya obren en auto, los que yo acompañé en el libelo o en la contestación. Tercer supuesto, usted tiene que decidir, se trata de una prueba instrumental que yo puedo acompañar hasta el momento de informe. En el caso de documentos públicos, entonces ciudadano juez decida conforme a lo que ya se encuentra. No hace falta la apertura del lapso probatorio. Y una cosa que es más importante todavía que tienen que tener presente, el artículo 389 en su ordinal tercero es de exclusiva potestad de las partes del proceso, mientras que el resto de los ordinales es potestad del juez. Y ya vamos a ver por qué la importancia de esto. Y luego tenemos un ordinal cuarto que me establece cuando la ley establezca que solo es admisible la prueba instrumental, la cual en tal caso deberá presentarse hasta el acto de informe. Partiendo del hecho que les estoy señalando nuevamente, vamos a entender primero que como prueba instrumental podríamos entender que son los documentos públicos. ¿Ok? El ejemplo que les acabo de colocar de los documentos públicos. Pero en el ordinal cuarto les voy a hacer otra aclaratoria para que la tengamos más clara. Por ejemplo, en el caso de las compañías de seguro, yo tengo que, para probar la existencia de la póliza de seguro, yo necesariamente tengo que acompañar la póliza. Me dice la jurisprudencia, me dice la ley de seguros y reaseguros que la única forma que yo tengo de probar la póliza como tal es acompañando la respectiva póliza de seguro. La póliza de seguro, entre otras cosas, tiene que estar avalada por la Superintendencia Nacional de Seguros, que es la que emite el formato que utilizan las compañías de seguro. Si yo estoy en un juicio en donde me llaman o me exigen demandando a una compañía de seguro por una indemnización no pagada, yo tengo la obligación de acompañar esa prueba. Por eso es que la ley me dice, si se trata de algún juicio que te establece que tu único medio probatorio es una prueba instrumental, entonces tú la puedes acompañar hasta informe. En ese caso, no es necesario la apertura del lapso probatorio porque no se justifica que se gaste tanto tiempo de días de despacho si esa es una prueba que tú puedes sencillamente aportar al proceso hasta el momento de informe. Entonces vemos los cuatro supuestos que inicialmente tiene el código, el 389. Primero, cuando el asunto sea de mero derecho. Punto. El juez lo analiza y vámonos para informe.
Segundo supuesto, convengo en los hechos, contradigo el derecho. ¿Ok? Efectivamente, sí, yo no pinté el inmueble, pero no tenía la obligación de pintarlo. Tercer supuesto, que es exclusividad de las partes. Dentro del tercer supuesto tenemos tres hipótesis. Ciudadano juez, ambas partes solicitan que se decida conforme a derecho. Primero, segundo, que se decida única y exclusivamente con los elementos que aportan en auto. Tercer supuesto, que se trate de una prueba instrumental que yo pueda acompañar a este informe como es el documento público. Cuarto supuesto o cuarto ordinal del 389, que se trate de una prueba que para demostrar lo que yo tengo que alegar dentro del proceso, la misma norma me exige que se trate de una prueba instrumental. Si se trata de una de estas pruebas instrumentales, que lo vamos a ver posteriormente, efectivamente yo la puedo acompañar hasta informe y no es necesario abrir el laxo probatorio. Cuando seguimos analizando el resto de los artículos, por ejemplo, en el caso del 390, que es importante que lo tengamos claro, me dice: el auto del juez por el cual se declare que no se abrirá la causa prueba, fundado en los casos del ordinal 1, 2 y 4 del artículo anterior, será apelable y el recurso se oirá libremente. Aquí quiero hacer una aclaratoria, dos aclaratorias. Primero, ¿por qué me habla del ordinal 1, 2 y 4? Me hablan del ordinal 1, 2 y 4 porque es el tribunal quien dicta ese auto. No a petición de parte, sino el juez, como director o rector del proceso, observa que se dan los supuestos establecidos en el artículo 389 y dice: señores, no hay lugar a la apertura del laxo probatorio. Esto trae como consecuencia que las partes tienen derecho de pedirle al tribunal que esa decisión sea revisada por un tribunal superior. Y esa revisión, eso que yo le estoy solicitando al tribunal, esa figura de la revisión, es lo que nosotros vamos a conocer como apelación de instancia. Yo apelo de ese auto del tribunal para que sea un tribunal superior quien revise la decisión. Aquí es importante, porque ustedes lo van cuando vean derecho procesal, yo estoy seguro que su profesor se los va a aclarar mucho mejor, que tengamos claro que en la apelación existen dos tipos de apelaciones: apelación en un solo efecto o apelación en ambos efectos, apelación en efecto suspensivo y apelación en efecto devolutivo. Cuando nosotros hablamos de la apelación en un solo efecto, nosotros tenemos que entender que lo que va a trasladarse al tribunal superior son única y exclusivamente las copias certificadas. Es decir, el tribunal de primera instancia toma una decisión, se apela de esa decisión y al tribunal superior se van a ir única y exclusivamente las copias certificadas. Eso es lo que conocemos como la apelación en un solo efecto o en el efecto devolutivo. Cuando hablamos de la apelación en ambos efectos o efecto suspensivo o apelación libre, el expediente completo va a trasladarse al tribunal superior. Se suspende la causa en primera instancia y va el expediente completo al tribunal superior. En el caso que estamos analizando, en el caso del artículo 389, es importante que tengamos claro que ese auto que dicta el tribunal, esa decisión que lo vamos a entender como una sentencia interlocutoria, esa decisión como tal es contra la cual yo voy a recurrir, contra la cual yo voy a ejercer mi recurso de apelación si no estoy de acuerdo, por supuesto, y va a trasladarse al tribunal superior de forma suspensiva, es decir, el expediente completo se va a trasladar al tribunal superior para que el tribunal superior decida si es necesario o no la apertura del laxo probatorio.
Cuando analizamos el artículo 391 es importante que tengamos el 389, 390 y 391 como la trilogía de esto que estamos conversando ahorita. 391 me dice: ejecutoriado dicho auto, se procederá al acto de informe en el 15º día siguiente a la ejecución a la hora que fije el tribunal. Fíjense ustedes, se presta confusión el artículo porque nos habla de ejecución, ejecutoriedad, nos habla de términos procesales que yo creo que hasta el momento no manejamos frecuentemente, pero que se les va a hacer muy fácil de entender. Cuando hablamos de que una sentencia se puede ejecutar o tiene fuerza ejecutoria, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ya contra esa sentencia se realizaron todos y cada uno de los recursos que había. Es decir, contra esa sentencia yo pude haber apelado, contra esa sentencia inclusive se pudo haber ejercido recurso de casación y esa sentencia quedó ratificada tanto por el Tribunal Superior como por el TCJ si tiene recurso de casación. Si no, basta y sobra con que el TCJ la ratifique o la modifique. Es decir, yo voy a entender que tanto un auto como una sentencia tienen fuerza ejecutoria cuando contra esa sentencia o ese auto se hayan ejercido todos y cada uno de los recursos pertinentes. ¿Qué es lo que me dice el código? Si la sentencia tiene fuerza o el auto quedó con fuerza ejecutoria, es decir, el auto que me suspendió el lapso probatorio, ya sea porque las partes no ejercieron su recurso de apelación, quedó firme la sentencia, o ya sea porque las partes lo ejercieron y el Tribunal Superior ratificó la sentencia, es decir, se hizo un recurso o no se realizó el recurso, que ya contra esa sentencia no se puede ejercer más ningún recurso. Entonces, ¿qué es lo que me dice el código? Firme como quedó el auto, al 15º día siguiente se fijarán los informes. Sé que suena un poco de trabalengua de derecho procesal, pero es importante que aprendan a leer el código, interpreten lo que dice el código. Ojo, palabras que no entiendan, busquen un diccionario jurídico, no lean el código por encima, sino busquen el diccionario en un diccionario jurídico para que puedan entender el contexto general de la norma. Resumiendo, para finiquitar este video, voy a darles unos 15 minutos de descanso. El 389 lo que me permite es, cuando no hay lugar a la apertura del lapso probatorio, nos establece los 4 supuestos. En el caso del ordinal 1, 2 y 4 es potestativo del tribunal. En el caso del ordinal 3, sencillamente las partes son las dueñas de solicitarlo en los 3 supuestos que me establece el ordinal 3 del 389. El 390 me habla del recurso de apelación contra este auto, ¿ok? Que, como les expliqué, es en ambos efectos. Recordando y recalcando, van a leerlo continuamente en el código, o en un solo efecto o en ambos efectos. A veces nuestro legislador no utiliza en un solo efecto ni en ambos efectos, sino utiliza la palabra en efecto suspensivo o en efecto devolutivo. Repito esto: un solo efecto, efecto devolutivo; ambos efectos, efecto suspensivo. Es lo mismo. Contra ese auto, ¿verdad? Una vez que esté firme ya ese auto, que contra ese auto no exista ningún tipo de recurso, entonces el tribunal va a fijar el 15º día para la presentación de los informes. Vamos a un receso y ya regresamos.